Buenos días, hermanos. ¿Me pueden confirmar si sí ven la presentación? Sí se ve, hermano. Perfecto. Ok. Bueno, antes que iniciemos, hermanos, vayamos a Dios en una oración. Oremos, hermanos. Padre bendito, Dios nuestro, agradecemos un día más de vida que nos has permitido tener. Gracias, Padre, también por las bendiciones que has derramado sobre nosotros en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en lo que nosotros hacemos, Padre, en nuestros oficios y las familias y los hogares que mantenemos a veces entre semana, en tiempos lejanos a este momento que dedicamos ahora. Pero Padre, sabemos que tú has sido involucrado en todo lo que nosotros hemos hecho. Por eso te damos que sea precisamente crecer en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestra familia, en todo lo que nosotros nos desarrollemos, Padre, que siempre se manifieste nuestra luz, que refleja a tu luz, Padre, que siempre refleja las buenas obras y que siempre sea para crecimiento, no de nosotros, sino como creación, unidos en el amor, mi Dios. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias a Dios que tenemos un domingo más de cenar y eso implica un domingo más en el cual estamos ahora en otro mes. Tema interesante que nos responde a nosotros estudiar, reflexionar tarde o temprano en nuestras vidas y constantemente, no es que sea tarde o temprano, más bien es constantemente, es precisamente esta frase que vemos en pantalla. Mi servicio a la iglesia. Y cuando digo mi servicio a la iglesia, no estoy hablando, no le estoy poniendo nombre al servicio y diciendo Alan de Jesús García Álvarez. No estoy diciendo tampoco que es exclusivamente de aquel que se para enfrente para hablar de mi servicio a la iglesia. Hablamos de alguna manera retórica, invitando a cada uno de nosotros a reflexionar sobre a lo que cada uno nos corresponde hacer. Un servicio es algo que se ofrece a algo, básicamente a entregar o a un resultado, si podemos decirlo así. Lo impresionante, hermanos, de la iglesia es que justo el servicio siempre tiene un nombre y ese nombre depende de quién le pongamos el servicio. Claro, hay mérito a quien mérito merece. Gracias a Dios sabemos que hay muchos hermanos que dedican y son los mismos hermanos que se esfuerzan para que eso sea posible, pero el nombre de nuestro servicio siempre es el mismo y eso es Dios, eso es Cristo, por la razón por la cual nosotros lo hacemos. Hacemos constantemente todas estas obras porque sabemos que el resultado tiene el nombre tiene ese mismo nombre y vamos a alabar ese nombre y dedicaremos nuestra vida a ese nombre. Hermanos, entonces todo nosotros lo que hagamos, veámoslo como un instrumento para servir eso. Independientemente, hermanos, yo sé que hay que felicitar a aquellos que hacen eso y también hacemos esa invitación. Cuando nosotros vemos a aquellos que han crecido, que han trabajado, que han dado resultados y que han construido un testimonio por el trabajo que han hecho, agradezcamos a Dios que esa persona ha desarrollado eso, siempre agradeciendo a Dios. Pero, hermanos, ya enfocándonos perfectamente, bueno, ya directamente al tema, la pregunta más o menos es, puede ser la más directa, ¿no? Y más obvia cuando nosotros hablamos de mi servicio a la iglesia. Para empezar, ahí está primeramente la pregunta de cuál es mi servicio. Eso es una pregunta muy abstracta, hermanos, muy grande y definitivamente está muy compleja para hablar y echarla en una predicación para que caiga al aire y cada uno abstrayamos la idea general, pero no tomando en cuenta los talentos y la vida de cada uno. Está difícil hablar del servicio individual de cada uno de nosotros. Pero está también otra pregunta. Sea cual sea mi servicio, ¿estaré cumpliendo con él? Vamos a tener una pequeña lectura, hermanos. Efesios capítulo 4 verso 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es aquello que se nos ha constituido? Imagínese otra vez ese momento en el cual usted escuchó la iglesia de Cristo. Tal vez en ese momento no había un talento o un servicio al que ofrecer, pero ¿cuánto tiempo habrá pasado desde ese primer inicio, desde ese primer instante en el cual nosotros nos hemos acercado y se nos ha constituido un oficio para trabajar aquí? Es muy complejo esa pregunta y no puedo responderla por cada uno de nosotros porque cada uno tenemos talentos distintos y merece mucho, hermanos, reflexionar de manera individual. Sin embargo, ¿cómo evaluamos aquello que hemos decidido hacer desde el momento en que nos bautizamos hasta el día de hoy? Si existiera un proceso para evaluar, hermanos, ¿cuál sería la evaluación de mi servicio? Así como usted cuando va al McDonald's y le preguntan que si quiere una hamburguesa gratis, conteste una encuesta para ver qué tanta calidad tiene el servicio. Pues imagínese ahora evaluar la calidad de su servicio a la iglesia. ¿Cómo lo evaluamos entonces? Hay un proceso, hermanos, hay unas métricas, existen algunos procesos pedagógicos y psicológicos y para entender cómo está cada uno creciendo y etcétera, etcétera. Quién sabe, ¿no? Cómo funcionaría. Suena como un aspecto de recursos humanos, ¿no? Y la retroalimentación que constantemente nuestros trabajos nos hacen hacer para crecer profesionalmente. Y eso es, crecemos espiritualmente en eso para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. No importando, hermano, que usted acaba de llegar hace un año, acaba de llegar hace 5, hace 10, no importando que usted es el mejor predicador, o no importando que la siguiente, la otra persona sea el mejor evangelista, no importando que las nuevas hermanas que van llegando sean las mejores para instruir a los niños, independientemente de eso, como dijimos, el servicio tiene un nombre y ese nombre es Dios, no es el nombre de nosotros. Y crecemos hacia ese conocimiento. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo encontramos para entender hasta ese nivel más alto que hemos establecido ahorita y que creemos firmemente que nuestra vida está dedicada a eso? Pues es algo sencillo, hermanos. Acérquese con su congregación, vea las necesidades y establezca ministerios. No puede haber ministerios si no hay necesidad en la iglesia. Eso es precisamente lo obvio de todo esto. No podemos trabajar algo que no se requiere. Lo especial de la iglesia, hermanos, es que todo se requiere. Los ministerios de los visitas se requieren mucho. Los ministerios de la educación y la instrucción de los niños se requiere mucho. Los ministerios de la organización de los roles se requiere constantemente y siempre. Los ministerios también de animar a los hermanos y llamarlos mucho más en esos tiempos. Elija alguno de esos, hay bastante, hay una infinidad y podemos nosotros tomarnos todo el tiempo para hablar de cada uno de ellos. Ahora, cuando usted lo elija, hay que ver si cumplimos con dedicación ese anhelo de entregarnos a ese servicio. Posteriormente, hermanos, vemos si establecemos algún rol en nuestra congregación. Ya no se vuelve una actividad aleatoria o algo tan ambiguo y que a veces se pierde nuestro aporte ahí. Poco a poco va creciendo mi aporte ahí, va creciendo mi profesión y en eso lo que dice Pablo a los Efesios, nuestra obra en el ministerio va teniendo de alguna manera un crecimiento. Se establece nuestra participación ahí y ahora tal vez algunos hermanos ya me conozcan como aquel hermano que se para enfrente y saluda a todos y entrega folletos y pues él siempre es el mismo, ¿no? Ya hay un rol, ya hay una dedicación y por más que creamos que no vale mucho para la congregación, es un enorme apoyo, es un enorme crecimiento para todos y es nuestro rol ahí ahora. Y posteriormente, como dice Efesios capítulo 4, verso 15, aquello que nosotros aspiramos y a veces es difícil volver a tenerlo en mente, hermanos, porque a veces el servir, el tener resultados, a veces se nos sube la cabeza. Efesios capítulo 4, verso 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros
lo hacemos por amor. Entonces, si resumimos todo eso, ¿no? Hay un ministerio o un servicio, lo elegimos, ya está listo, ¿no? Lo elegimos, sí, cumplimos con él con dedicación y anhelo, exactamente, sí, voy bien. Eh, ya estoy participando activamente en esto, voy bien, entonces, pues, y mejoro en esto, voy bien, ¿no? Qué, qué sorpresa, hermanos, cuando nos damos cuenta que a veces el servicio que hacemos no es el correcto, o cuando nos damos cuenta que lo que creímos toda nuestra vida que estaba bien, que el servicio al cual nos habíamos entregado hace daño a los demás. Es algo un poco difícil de darnos cuenta y necesitamos una luz destellante que nos cegue los ojos para decirte, espera, evalúa tu servicio, detente ahora en ese momento. ¿Qué estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Y le está beneficiando a Dios eso lo que haces? Hechos capítulo 9, hermanos. Vamos a dar una lectura. Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1. Una historia que muchos de nosotros ya conocemos, la historia también que es una de las más significativas dentro del libro de los Hechos, la conversión de Saulo. Vamos a darle lectura, hermanos. Desde el verso 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Entonces, vemos cuál es el servicio de Pablo, hermanos, y en nombre de quién lo hacía. Primeramente, y aún así tenía la autoridad de los sumos sacerdotes, y es decir, por alguna propiedad que nosotros podemos verlo como de alguna manera transitiva, ya no era válida en ese momento. Pero si lo hacía para los sumos sacerdotes, estaba haciéndolo en servicio a Dios, lo que él hacía. Ahora, pero fíjese bien la forma en cómo describe ese servicio, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Qué servicio tan honroso aquel que nosotros entregamos a Dios, incluso cuando son cosas que son uh, algo asombrosas que no nos atrevemos a hacer. Pero desearle la muerte a alguien, desear la persecución, el sufrimiento de los demás, para entregarlos ellos a hacer y y tener consentimiento en el apedreamiento de algunos de ellos. Vemos brevemente cuando fue apedreado Esteban, Pablo, en ese entonces llamado Saulo, estaba ahí y él daba consentimiento de la muerte de estos discípulos. Todo esto, hermanos, en servicio a Dios. Si podemos nosotros evaluar el servicio de Pablo, definitivamente. Filipenses capítulo 3, verso 6 dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia de ley, hallado irreprensible desde mucho tiempo. Él, apegándose a la ley, apegándose a lo que él creía correcto en el servicio, era celoso, ferviente y trabajaba, dedicaba y se desvelaba para cumplir esta comisión que se le había dado. Y lo hacía bien. Si había algo de qué vanagloriarse, Pablo decía, yo me puedo vanagloriar de esto. Si es por celo, yo he trabajado constantemente. Si es por tener un servicio, aquí lo he tenido. Pero ha sido el correcto. Ahora también incluso su devoción y su anhelo de cumplir ese servicio también tenía fama. Gálatas capítulo 1, verso 23, dice Pablo, los Gálatas, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. No solamente perseguía, sino causaba estorbo, hermano. Ahora, nuevamente, viendo como poniéndonos en los zapatos de Pablo, mi servicio actual es el correcto para Dios y para la iglesia. Está bien que de alguna manera hayamos crecido con la idea de que tarde o temprano tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que hacer algo. Tal vez tenemos que tomar uno de los ministerios. Sí, tenemos que tomar uno de los ministerios. Pero ese ministerio le hace bien a la iglesia.
lo estamos haciendo también para construir a la iglesia. Entonces, hermanos, si nosotros pudiéramos evaluar si Pablo ayudaba o por el lado contrario, estorbaba a la iglesia, podemos dar una respuesta definitiva, porque pues definitivamente era así a su servicio. No era el adecuado, pero era a su servicio y lo hacía bien. Sus decisiones, ahora imagínense, hermanos, también el servicio y las decisiones que él tomó hace mucho tiempo seguirían manteniéndose hasta el día de hoy, incluyendo que muchos de los discípulos que a futuro serían sus consiervos, muchos de ellos tuvieran pérdidas de algún familiar o de algún conocido. Imagínense cómo habrá tenido que Pablo vivir con eso. Que en algún momento, hermanos, que usted o yo nos encontremos con un hermano que ha afectado a nosotros, o a nuestros seres queridos, y esas decisiones nos hayan afectado por el resto de nuestras vidas. ¿Será fácil trabajar con alguien así? Ahora, su objetivo también no coincidía para nada, por el contrario, jalaba para el otro lado de los primeros cristianos. Negaba por completo que Jesús era el Mesías y estaba en persecución de aquellos que estaban instituyendo la iglesia que Jesús estableció. Hay una frase muy famosa que nosotros de alguna manera hemos escuchado, se le atribuye mucho a Hipócrates. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Es una manera muy elegante para decir, si no ayudas, no estorbes. Imagínese ahora Pablo llegando al camino en los asuntos que él tenía que hacer. Vamos leyendo, hermanos. Nos quedamos en el verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, muy fácil que Jesús se le hubiera aparecido en esa visión, que lo hubiera cegado. Y cuando Pablo le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Jesús nada más simplemente le hubiera dicho, Pablo, no estorbes, es lo único que quiero que no hagas. Muy fácil, una persona muy despreciable por las personas que sí trabajaban, una persona que consentía en la muerte de aquellos que edificaban la iglesia. Era muy fácil decirle a esta persona, no estorbes, hazte a un lado, déjame a mí trabajar. Pero eso no fue lo que dijo Jesús cuando se le apareció. Hechos capítulo 9, verso 15 al 16, cuando Jesús se manifiesta a Ananías, fuera de decir que él estorbaba, fuera de decir que él era un daño para la sociedad, era un daño para la iglesia, le dijo a Ananías, el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Aquel que asolaba la iglesia, ese es mi instrumento escogido. Aquel que consintió en la muerte de tus compañeros, yo lo elegí. Él es un instrumento útil para mí. Aquella persona, hermanos, que se dedicó mucho a la causa equivocada, yo lo necesito aquí en la iglesia para que ahora sirva mi causa. ¿Cuál es esa causa? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, hermanos, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea el daño que hayamos hecho, esperemos que no, pero en el caso contrario, hermanos, llega a suceder. Llega a suceder que tarde o temprano, a veces por error, damos un servicio equivocado y dividimos a la iglesia, la debilitamos, la hacemos a un lado o la llevamos peor aún para el lado equivocado y nos llevamos arrastrando a muchos más. Tal vez esas decisiones, hermanos, vivirán por nosotros por el resto de nuestras vidas. Ni modo, hermanos. Es algo que nosotros que debemos aprender a madurar y a crecer. Sería una mentira que Pablo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nada, no pasó nada. No. Jesús le dijo, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y eso, hermanos, veremos que sí, tarde o temprano eso lo llevó a crecer hacia la perfección y al entendimiento de la plenitud del Hijo de Cristo, al Hijo que es Cristo. Entonces,
Hay muchas cosas, hermanos, muchos defectos, muchas impurezas que nosotros podemos ver. O, hermanos, podemos nosotros llegar a un estado muy tibio, de rutinario, de participar en nuestro servicio. Pero a pesar de esas imperfecciones, a pesar de ser imperfectos y no completos todavía, tarde o temprano, hermanos, Jesús se manifiesta a nosotros y nos dice, instrumento escogido eres tú. Entonces, hermanos, mi servicio a la iglesia primeramente debe ser un instrumento útil para Dios. El mismo Pablo que tenía la autoridad para perseguir y para también tener esa forma de convencer y tener la autoridad para perseguir a los cristianos, es la misma autoridad que él utilizaba para después enseñar. Qué irónico cuando pocos versos, cuando él respiraba amenazas de muerte, en el verso 20 del capítulo 9 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. La misma boca que respiraba esas amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, ahora trabajaba y predicaba con ellos. ¿Ve alguna contradicción en esto? Es difícil, ¿no? O es difícil creer que una persona haya cambiado tan drásticamente, pero el servicio de alguna manera fue útil para Dios. En la manera en que las personas vemos algunas contradicciones o algunas maneras difíciles de trabajar con las personas, o de la manera que vemos defectos, pues Dios ve las oportunidades para crecer. Primera de Corintios capítulo 3, versos 5 al 10. Vamos a darle lectura. Primera de Corintios capítulo 3, versos 5 al 10. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió en el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esa autoridad, ese conocimiento, ese servicio y ese anhelo que él tenía, ahora él lo utilizaba para cuidar la misma iglesia que él persiguió en algún momento. Y hasta cierto punto, hermanos, en el verso 15 del capítulo 4, de alguna manera ya después los empieza a ver como hijos, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tienes a muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está diciendo, yo los quiero tanto como hijos, los quiero cuidar. Ese es el instrumento útil que Jesús vio en Dios, pero Jesús vio en Pablo. Pero a pesar de eso, para tener que hacer ese cambio drástico, ese servicio requirió una vista y una perspectiva nueva. Continuamos leyendo en el verso 17 del capítulo 9 de Hechos, como vemos la conversión de Pablo. Eh, Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sí, Pablo, ibas a tus caminos y a tus asuntos, pero detente, tendrás una nueva vista. La vida ya no te será la misma. Tienes que ver ahora tu trabajo de una perspectiva muy distinta. Vamos a cambiar tu vida 180 grados. Ojo, no 360, porque 360 vuelve al mismo lugar. 180. Ibas para destruir la iglesia. Ahora recibe la visa para edificar a la iglesia. Y últimamente, hermanos, nuestro servicio, al igual que Pablo, después de haber sido debilitado en un estado de desánimo, imagínense la decepción que él ha de haber tenido cuando entendió que su causa no era la correcta. Nosotros debemos levantarnos de esa decepción, de esa realización y de esa ceguedad y la vista nueva que nos da para recobrar las fuerzas. Hechos capítulo 19, verso 20, y habiendo tomado alimento, recobró sus fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida él predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué rápido cobró las fuerzas, Pablo. Tan inmediato, y no fue una ayuda que él mismo se dio, ni mucho menos fue algo que él mismo se dio cuenta. Tuvo que haber intercedido la voluntad de Dios en él. De la misma manera, hermanos, necesitamos recobrar esas fuerzas, necesitamos animarnos, levantarnos cuando nuestro servicio ha tenido que ser corregido para posteriormente, hermanos, crecer.
Entonces, hermanos, ¿a qué vamos con todo esto? El servicio que nosotros iniciamos sí es valioso. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de tener algo, pero es imperfecto todavía. Nosotros vemos como que se va manifestando poco a poco el destello y el brillo de algo valioso dentro de algo crudo, algo que todavía no se ha refinado, algo que es imperfecto y hasta cierta manera como una piedra que tiene una gema. Está fea. ¿Usted ha visto una piedra cuando está una gema? Lo alrededor, ¿no? Se ve como concreto, como si hubieran talado, sacado un pedazo de mi casa y se ve como un bloque, todo roto. Pero hay algunas veces que ese cambio necesita limarse, necesita aspereza, necesita sufrir un poco para poder destellar lo que está, lo valioso de dentro. Ese servicio, hermanos, es perfeccionado y santificado ante Dios. Y ese servicio es lo que ha hecho posible hasta el día de hoy que nosotros sigamos reunidos. Porque cada uno de nosotros tenemos esos talentos que se manifiestan hoy. Que, hermanos, esa reunión hasta el día de hoy, que es 4 de septiembre, 5, estamos todos aquí por el servicio de cada uno de nosotros, no por el servicio de alguien, no por el servicio de algún hermano, por algunos cuantos. Es el servicio de todos. Gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de tener la congregación en San Rafael y trabajar hasta este momento por el servicio que cada uno de nosotros hemos aportado aquí, la asistencia que hemos tenido en ese momento, la preocupación de llamar a cada uno de nosotros, la manera en cómo nosotros utilizamos nuestros recursos para la benevolencia, la manera en también cómo nosotros nos preparamos para estar constantemente preparados para predicar, para darnos enfrente y dar un tema. Pero ojo, hermanos, ya dimos un tema, ya hemos hablado, ya hemos hecho algo, pero ¿hacia dónde crecemos? Nuevamente, vamos a hacer la misma pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo evaluamos que nuestro servicio es el correcto? Imagínense, si en un mes doy una predicación, yo me evalúo y digo, estuvo más o menos. Y si el siguiente mes yo digo, pues bueno, ya estoy haciendo un mal trabajo, estoy decayendo, entonces algo está mal. Otro escenario, hermanos, en donde nosotros decimos, hago mi trabajo, hago mi servicio, llego temprano, llego a tal vez a las 10 con 5 minutos. Está bien, más o menos. Nuevamente pasa otro mes y otra semana, otro año, sigo llegando 10:05. Está bien, más o menos, normal. Siguen pasando 5, 10 años, 20, y seguimos llegando tal vez de la misma manera, impuntuales. Si de alguna manera nuestro servicio se parece a eso, en que no cambia para nada, entonces hay algo malo también. Entonces están esos dos escenarios, donde empezamos bien y caemos y vamos peor. Está el otro escenario en donde vamos bien y así nos vamos bien y normal y hacemos justo lo que nos corresponde y está bien y ahí se queda ese trabajo y no crece y se queda igual. Eso, hermanos, también es un error. La parábola de los 10 talentos es algo que nosotros conocemos. Mateo capítulo 25, 14 al 30. Una historia que nosotros ya conocemos. Un hombre que tenía recursos que invertir y a siervos a quien dárselo para que trabajaran. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Al que se le dio 5, produjo otros 5 más. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Yo no sé mucho de inversiones. Yo soy un pésimo administrador y emprendedor también. La verdad, trabajaría mejor de otro lado. Pero si se me da algo a invertir, buscaría la manera de cómo hacer que esos recursos rindan. Y no solamente regrese con los 5 pesos. Imagínense, hermano, si usted tiene 5 pesos y con esos 5 pesos va a comer, pero al mismo tiempo quiere crecer, pues entonces, si usted empieza con 5 pesos y al siguiente mes termina con 5 pesos, significa que no ganó nada. Por el contrario, esta persona buscó que esos 5 talentos rindieran otros 5 talentos. Entonces, aparte de mantener sus necesidades básicas, ahora él creció. Aquel que tuvo 2 hizo lo mismo, pero aquel que tuvo 1 no hizo nada con él. Y veámoslo de esta manera, hermanos, como el servicio que nosotros evaluamos conforme el tiempo. Esa persona tiene un talento, tiene un servicio, y ese servicio se mantiene igual por un año, se mantiene igual por 5 años, 10 años, 20 años.
y no crece para nada. Y en el momento en que llegue aquel que dio esos recursos y dirá, ¿dónde está mi servicio? Y nosotros con miedo digamos, yo supe que que eras un maestro, que eras un señor severo, que quitas donde no se sembró y que quitas todo. Das al que no, al que da y el que quita das al que no tiene. Pues precisamente entonces, hermanos, ese miedo nos va a llevar incluso a ese mismo error de no crecer. Ese servicio, hermanos, que nosotros tenemos oculto por ahí, evaluémoslo. ¿Cómo lo hacemos crecer? Tal vez es difícil hacerlo crecer. Tal vez si yo me paro aquí enfrente a hablar, no sé, de cómo crecer, me haría falta a mí también, porque yo quiero aprender eso también. Y no es porque no lo sepa o porque no sepa por dónde ir o porque de alguna manera desconozco todo esto, sino que constantemente debemos trabajar en esos aspectos. Pero definitivamente este trabajo, hermanos, debe de rendir fruto tarde o temprano. Debe crecer. Propóngase metas, propóngase cantidades si es necesario. Si en una semana hay una hora de estudio y al siguiente año queremos que sean 2 horas de estudio por día, ese es un cambio muy significativo. Si nosotros visitamos 10 personas en este mes y queremos que al final del año hayamos visitado 300 personas, ese es un cambio muy significativo e implica un crecimiento. El servicio, hermanos, no es una rutina, no es algo que nosotros debemos cumplir nada más como una simple cuota, una simple lista para poner nuestra palomita y ya cumplimos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 58. Así que hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me acuerdo por ahí alguien que compartió en el grupo de WhatsApp sobre una multiplicación de un número entero que siempre daba lo mismo, pero si se le sumaba un decimal, hacía una diferencia. Por más insignificativa que sea, por más sorprendente que nosotros creamos que sea nuestra participación, hace una diferencia. Me da gusto saber que tarde o temprano algunos jóvenes van involucrándose en los niños, que tarde o temprano a las personas que van llegando, que hace poco que se convirtieron, ya están participando en las predicaciones. Pues en lo personal es un gusto saber que pertenezco a esa congregación que trabaja y de alguna manera sabemos que es para Dios. Pero más gusto me da, hermanos, que todo esto, el amor que tenemos, el crecimiento que hemos tenido, no es en vano, porque tenemos la congregación de San Rafael y tenemos algo más valioso que nadie nos puede quitar. Y eso es el trabajo que hemos realizado para la vida eterna. Hermanos, por eso concluyo entonces nuestro servicio a Dios. Evaluémoslo. No seamos que vivamos nuestra vida creyendo que vamos para una dirección y de repente en camino a Damasco como Pablo nos ciegue Jesús a decir, espérate, estás haciendo tu servicio mal. Necesitas cambiar de visión. No sé, no tengamos que recurrir a esos extremos de que, bueno, definitivamente nadie se va a quedar ciego, téngalo por seguro, man, por hacer mal servicio. Ahora, lo que sí debemos nosotros afirmar, hermanos, es que todo lo que nosotros hacemos debe ser para edificar, no para dividir, no para ponerle mi nombre, no para hacerlo mío, no para hacer débil a la congregación. En ese caso, hermanos, ese servicio ya no se vuelve el servicio de Dios, se vuelve mi servicio y como persona eso se pierde. Entonces, hermanos, ¿a qué vamos con todo esto? Que estar constantes, creciendo en la obra del Señor, es algo de siempre, es algo perpetuo, algo que hace hoy, algo que se hace mañana, en 10, 20, 30, 50 años, 60. Dios quiera que a los 100 también lleguemos trabajando en lo mismo y crezcamos aún más. Que Dios les bendiga, hermanos.